¡Boom! El misil casero UTI pulveriza el orgullo yanqui. Así, sin efectos especiales, sin CGI y sin perdón. El temible MQ-9 Reaper fue derribado como si fuera un juguete oxidado. Sí, lo que estás oyendo es real. Los hutíes con tecnología propia acaban de partirle la cara a los Estados Unidos. Y no con armas precisamente futuristas, sino con lo que el occidente llama rudimentario. Mientras tanto, Trump ladra desde su torre dorada, pero los hutíes están haciendo realmente triza su ego. ¿A quién se le ocurre desafiar al imperio? Pues a los que ya no tienen miedo. Vamos con esta historia. Y allí está, señores, en el barro, en el polvo, el poderío gringo supuestamente invencible. Estados Unidos no ha podido rozar la moral hutí y ahora un simple misil local les tumbó su joya voladora. Y no es broma. Otro capítulo de vergüenza para Donald Trump a tan solo algunos meses de comenzar su administración. El famosísimo Reaper MQ-9, vendido como la joya tecnológica en materia de drones por parte del Pentágono, fue tumbado sin que nadie pueda explicarlo, sin tener que ruborizarse. Yahya Saree, el portavoz hutí, fue quien le confirmó al mundo lo que pasó. Ese dron estaba en misión hostil, siguiendo el lenguaje oficial, sobre Marit, y ahí mismo los hutíes lo cazaron. Un misil directo al ego estadounidense. Saree explicó que desde Trump, digamos, lanzara su suerte de cruzada para proteger el comercio marítimo internacional, los hutíes ya han derribado al menos 16 objetivos de estos drones. Sí, 16. Y los medios, silencio o simplemente llenan de excusas. Porque esto no solo fue un derribo, esto es un grito. El poder industrial no garantiza la victoria. El símbolo militar de una superpotencia quedó reducido a chatarra por la fuerza de la convicción rebelde. Y fíjense que en esto de las historias de las agresiones militares de Estados Unidos a algunos estados del mundo, es decir, que ya a priori viene a ser un conflicto entre David y Goliat, por lo general Estados Unidos ha salido con las tablas en la cabeza de la guerra. Y es que si evaluamos con sentido objetivo los conflictos militares desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad ejecutados por Estados Unidos, el que quizás vino a empatar fue el de Corea, porque lo demás salió derrotado. Sigamos, amigos. Lo más irónico es que hasta los medios estadounidenses lo están admitiendo. El Washington Post y otros medios titularon, citamos textual un titular: los ataques aéreos no bastan para frenar a los hutíes. Es decir, ni con todo el arsenal logran detenerlos. Y no olvidemos que detrás de todo esto está el llamado Signal Gate, ese escándalo filtrado desde el corazón del poder estadounidense. J.D. Vance o James Vance, el vicepresidente de la nación norteña, en un chat privado filtrado, le pidió a Trump frenar los bombardeos a Yemen por al menos un mes. ¿Qué dijo? Que atacar a Yemen era un error estratégico, que no estaban listos todavía, que esto se iba a salir de control. ¿Y qué hizo Trump? Lo ignoró. Resultado, ahora este Reaper es historia como los 16 precedentes. Y los analistas no se están guardando nada. El error fue claro. Subestimación. El poder aéreo estadounidense no puede con el combustible ideológico de los hutíes, y esa es la lección que nadie quiere aceptar. Porque fijémonos algo, el presidente Trump declaró a el movimiento Ansarullah, brazo político de los hutíes, y incluyendo también a los hutíes mismos, como una organización patrocinadora del terrorismo. Es decir, los coloca al margen de las leyes internacionales. Y ese tratamiento que permanentemente da Estados Unidos a los movimientos que se le enfrentan, lo que hace es generarle fuertes descontentos en los países que agrede, ya que esos movimientos no son vistos allí como terroristas, sino como movimientos de liberación nacional. Pero ahora aquí va lo más brutal. Trump está repitiendo todos los errores de Irak, de Afganistán, de Libia.
Misma fórmula, mismos resultados, bombas por millones, derrotas por toneladas. Desde 2015 los hutíes aguantan lo que para otros parecería imposible, porque hay que recordar que Arabia Saudita y sus aliados le lanzaron todo y no solo siguen en pie, ahora están más fuertes, más coordinados y con más alcance. Y detrás de la agresión de Arabia Saudita estaba Estados Unidos e Israel. Han evolucionado indudablemente entonces desde estas experiencias bélicas los hutíes. Ya no son una milicia, son una fuerza. Tienen misiles balísticos, drones, convicción ideológica, como lo habíamos ya enfatizado. Eso, amigos, no se destruye con fuego aéreo, porque esta no es una guerra territorial, esto es una guerra por dignidad, por Palestina, por una visión del mundo en la que el amo ya no es Estados Unidos. Es decir, es una guerra simbólica, pero al mismo tiempo muy real. Varios observadores se lo han gritado a Trump. Cambia el rumbo o te vas directo al abismo, porque el eje de la resistencia no está jugando. Si lo subestimas, puede ser tu fin político. Recordando que el eje de la resistencia es aquel grupo que engloba a todos los movimientos chiíes del Medio Oriente, tanto en Irán, donde está el corazón del movimiento, en Irak, en Líbano y en Yemen, pero también mantienen una alianza con Hamas en Palestina, recordando que Hamas es de la rama suní del islamismo. Pero por alianzas políticas, Hamas está en el eje de la resistencia, ya que las potencias suníes juegan al jueguito de los Estados Unidos e Israel. ¿Y qué hace precisamente Trump? Es decir, ¿cuál es ese jueguito? Échale gasolina al fuego. Con un ejército que ni siquiera está listo para una guerra real, con flotas obsoletas, marineros mal entrenados y aviación sin mantenimiento. ¿Creen que exagero? El propio gobierno lo ha confirmado. El secretario de Energía de la actual administración, Chris Wright, lo soltó sin tapujos. Hay que modernizar el arsenal nuclear porque todo está obsoleto. Lo dijo en conferencia de prensa. Recordó cómo durante la Segunda Guerra Mundial y con el proyecto Manhattan, proyecto madre, pionero del armamentismo nuclear, Estados Unidos dominaba la física, el uranio y el miedo. Pero eso fue antes, mucho antes. Después del dividendo de la paz y especialmente de la caída de la Unión Soviética, se durmieron. 30 años sin fabricar armas nucleares o armas de alto nivel o de alta sofisticación nuevas. 30 años confiando en lo viejo y en lo que ya no responde. Y ahora los resultados saltan a la cara. Pero lo peor de todo que caracteriza al liderazgo occidental es una prepotencia infinita. Y eso ha quedado demostrado en la actual crisis de Europa del Este en Ucrania o en el Mar Rojo con los yemeníes en específico. Y es que todavía no han aceptado la derrota militar, logística y por supuesto en capacidades y potencialidades bélicas en Ucrania, demostrando que Estados Unidos y su complejo militar industrial, que es que al final del día dota también a Europa, se han quedado en el pasado y no se han dado cuenta subestimando a Rusia y a todos sus adversarios, especialmente a los hutíes. Y así les va. Esto fue una producción de Geomatrix. Habló para ustedes Frank Hill.